La leyenda de Quetzalcóatl parte final. Y el maíz relata como la serpiente emplumada. El viaje de la hormiga negra. El dios prometió traer el alimento sin recurrir a la fuerza. Tras observar la naturaleza, vio a una pequeña hormiga colorada que descendía de las montañas cargando un grano de maíz. Utilizando sus dotes de transformación, Quetzalcóatl se convirtió en una hormiga negra y convenció a la hormiga roja de que lo guiara a través de las grietas secretas de la montaña. El viaje estuvo lleno de peligros mortales para un ser de ese tamaño. Obstáculos naturales, tuvieron que sortear lluvias torrenciales y fuertes corrientes de viento. Depredadores, evitaron ser devorados por animales más grandes o ser pisados accidentalmente. Determinación, Quetzalcóatl se mantuvo firme recordando el hambre de su pueblo. El regalo de la vida. Al llegar al corazón del Tonacatepetl, la montaña de los mantenimientos, Quetzalcóatl tomó un solo grano de maíz maduro entre sus mandíbulas y emprendió el tortuoso camino de regreso. Al recuperar su forma divina, entregó la semilla dorada a los aztecas. Aunque al principio se mostraron desconcertados por recibir un solo grano, el dios les enseñó a sembrarlo y cuidarlo adecuadamente. A partir de esa primera cosecha, los campos florecieron, el pueblo prosperó y construyó un imperio poderoso, convirtiendo a Quetzalcóatl en su deidad más amada y venerada. Muchas gracias por el apoyo, racita.